toda su integralidad la universidad ofrece también las posibilidades de formarse en las luchas colectivas, en la comunidad, en cómo va a ser el relacionamiento de nosotros con la sociedad, en donde prime el bien colectivo antes que el bien individual. ¿Qué le queda al estudiantado entonces cuando las condiciones de bienestar no son óptimas? Pues pelear por mejores condiciones de bienestar, pelear por una educación realmente pública, gratuita y de calidad. Me parece muy importante estos actores dentro de la historia política, social y cultural del país, ya que han sido actores fundamentales para procesos de transformación. Los movimientos estudiantiles se relacionan con movimientos sociales otros que están en el territorio. Entonces, por ejemplo, una de las características importantes es cómo se articula el movimiento estudiantil, en este caso del Huila, con luchas campesinas, con luchas indígenas, con luchas urbanas. Y entonces, pues, el papel que juega el movimiento estudiantil es ese, buscar transformar la realidad para que el estudiantado, en últimas, el objetivo final de todo este proceso de lucha que es histórico y que atraviesa diferentes etapas, es que el estudiante pueda dedicarse a su objetivo misional fundamental, que es exclusivamente estudiar. Siempre va a haber un par, 3, 4 estudiantes que se están preguntando por su universidad, por los problemas de los programas, por los problemas a nivel de bienestar que tienen en la universidad. Por eso son tan importantes los colectivos que estén interesados en la educación popular, en el arte popular, por ejemplo, como en el cine, que empiecen a dialogar en la universidad frente a las problemáticas y sobre todo posicionando asuntos que no hacen parte de los currículos. La matrícula cero me parece una conquista valiosísima y esa pelea inició en la pandemia y acá en la Universidad Surcolombiana le dieron unos compañeros con una huelga de hambre, ¿sí? Y la huelga de hambre consiguió matrícula cero para la Universidad Surcolombiana antes de que la matrícula cero fuera una política nacional. Acá se han ganado prácticas profesionales, se han ganado salidas extramuros, se han sacado profesores y han incluido profesores de mejor calidad, se han ganado cátedras, se han ganado un montón de cosas mediante los procesos de movilización. El edificio de artes, por ejemplo. Y en el caso de artes, la juventud tenía estudiantes allí y ellos propusieron crear una mesa estudiantil de programa. Eso inició como en el 2003 aproximadamente, creo yo. Eso eran tiempos de álgida lucha social y política en el país. Estamos hablando del 2002, es el inicio del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y eso con todos los temas de privatización en el país, más el auge del paramilitarismo, era un contexto político muy álgido. El primer ejercicio de protesta se hizo en el 2004 aquí en Las Ágoras. Ya se había conseguido un material de trabajo, se había hecho una inversión, pero las instalaciones eran paupérrimas y se daban clases acá en Las Ágoras. Ahí estaba de rector Ricardo Mosquera Mesa y recuerdo que le hicimos un meeting acá musical, artístico, y no olvidamos que nos mandó el mensaje de que si no parábamos la bulla, él mandaba cerrar esa chichería. Así se expresó del programa de arte. El programa de arte no era tan dado a participar de procesos fuertes hasta ese tiempo, ¿no? O en ese contexto. Y de ahí salió un gran número de compañeros y compañeras que estuvieron dispuestos a sacar adelante ese proceso. Y lo otro es que cuando Artes decidió entrar a exigir desde la protesta inversiones y cambios estructurales coincididas con luchas generales de la universidad. Entonces, en esos dos momentos, 2004, 2006, fuimos como los 2004-2007 fuimos como los pioneros, nosotros fuimos los que dimos el primer paso y toda la universidad se animó a hacer ese proceso de lucha general. Para el programa de educación artística, yo creo que el movimiento más fuerte que tuvo el programa o más significativo fue hacia el 2005-2006 que se conformó una mesa de trabajo que le llamaron los estudiantes del colectivo Pierre. Pierre fue un estudiante de música. Bien, fue un estudiante de música muy cualificado, muy bueno en su mucha destreza para la guitarra, entiendo yo. Y él murió
Murió en un accidente y él era por sus compañeros de estudio, dentro de él estaba ahí el profesor Juan Pablo Rodríguez, mi tocayo. Él estaba ahí y cuando, después del primer momento que yo les mencionaba en el 2003, de ese espacio amplio para crear la mesa de trabajo, se habló de la consolidación de un colectivo y se le puso por nombre el colectivo Pierre. Y ahí ese era el equipo que tiraba la línea en la lucha estudiantil de programa y la lucha política. Se inician los procesos de acreditación, que ya es un hecho que toca asumirlos, que toca que desarrollar esos procesos, pues sí o sí. Ese colectivo estaba integrado en ese momento por Juan Pablo Tovar Paredes, Helmo Quintero, Carlos Molina y otros, que se me olvida el nombre y les ofrezco disculpas por eso. Decidieron pues empezar diálogos con la administración del programa, con el cuerpo docente, con el jefe, porque ellos sentían que el programa en las condiciones en las que estaba no se iba a acreditar. O sea, ellos revisaron las condiciones, los factores, las características y los aspectos que había que cumplir para poder acreditar el programa. Entonces ellos pues dicen, así como estamos, no vamos a acreditar, no podemos enfrentar un proceso de acreditación en las condiciones en las que estamos, nos vamos al cierre. Entonces inician las actividades de protesta. Básicamente fueron marchas pacíficas, hubo una toma de ágoras en la que durante un periodo de tiempo hubo mucha actividad artística. Los estudiantes gestionaron, por ejemplo, una amplificación que duró un tiempo sonando en ágoras y no dejaba trabajar pues, el bloque administrativo ahí donde queda la vicerrectoría académica, y el bloque de registro y control se veía afectado porque todo el tiempo había cuenteros, actores, músicos, una variedad pues, de representaciones artísticas sumándose a las protestas. Pero tal vez la actividad más significativa fue el hecho de que los estudiantes sacaron en un camión, sí, que nos financió ASPU, ASPU, el sindicato, ¿no? Un camión grande, ellos echaron ahí todos esos mesones y tarimas que se utilizan en grabado y en escultura y en cerámica y otras cosas de teatro, tarimas, escaleras, y pues la toma de Ilebusco significó que se retrasara el inicio de ese proyecto, que ha sido uno de los procesos más importantes de la universidad a nivel de proyección social. La principal solicitud de los estudiantes en esa toma, de ese movimiento, fue la construcción de un edificio propio para el programa, con todos los espacios y con todos los equipos, dotación, instrumentos musicales y lo necesario. Había un diseño mucho más grande, era para Facultad de Artes y creo que era donde está el de Economía, y el diseño era diferente. Sin embargo, pues la administración en su diálogo con los estudiantes acordaron que acá era un parqueadero de buses. Nosotros salimos en el 2007 en ese gran paro y se consiguieron provisionalmente las aulas que habían recién construido en la Plaza Jaime Garzón, que eran 4. Esas aulas eran nuevas y, digamos, dentro del acuerdo de ese paro era que nos daban esos espacios como para mejorar un poco la infraestructura mientras se construía la sede. Un gran triunfo no solamente para los estudiantes, sino para el departamento y la región sur. La existencia de un programa de arte con más solidez estructural pues brinda mejores condiciones, por supuesto, para los procesos de formación en este campo. Entonces, en el 2007, 2008, arranca la construcción del edificio, que terminó como en el 2011, 2012. Pues hay profes de profes. Los que pelean porque tienen la conciencia crítica formada para pelear y para incentivar esa misma conciencia crítica en los estudiantes, incentivar el sentido de lucha que se debe tener en los espacios colectivos como la universidad. Desde las prácticas de memoria, si bien hay una memoria que está viva, es importante pues cómo desde los currículos, por ejemplo, podemos establecer esa relación precisamente con unos programas que sean o que tengan un carácter más crítico,
más propositivo, porque la educación, la tendencia de la educación es a ser cada vez más instrumental. Entonces es una reproducción de conocimientos, una reproducción de saberes que no dialoga con la realidad. Entonces una de las necesidades es que nuestros currículos dialoguen con la realidad para formar estudiantes críticos y que retomen entonces esa memoria de generaciones anteriores que han trabajado. Creo que hoy más que nunca, y siendo esta una universidad pública, y desde los antecedentes que hay de cómo se logró el programa, lo coherente del estudiantado del programa de arte es estar en la disposición plena a la movilización. Es la forma también de rendir honores a esos grupos de compañeros y compañeras que luchamos en aquel tiempo y que no disfrutamos para nada del programa. Es decir, cuando hubo momentos de protesta, estuvieron presentes en el tiempo. Tan así que, por ejemplo, en la toma de Ileusco, los que se quedaron, no sé, como 2 o 3 meses, prácticamente viviendo. Entonces, eso fue una muestra, digamos, del compromiso, ¿no? En cada programa si no hay, debería existir un consejo estudiantil del programa. Eso es un escenario de organización para incentivar y dirigir la movilización del estudiantado. Y hay muchas formas de desarrollar la democracia, mediante asambleas, mediante consejos, mediante elecciones, mediante marchas. Una sociedad plenamente democrática es una sociedad donde la norma es la democracia directa. Es fundamental movilizarse, o sea, como una acción humana la movilización es fundamental. Pues necesitamos reivindicar nuestros derechos. Yo creo que nosotros como profes tenemos que ser muy autocríticas porque digamos que nuestro papel más allá de ser dictadores de clase tiene que ver con el acompañamiento tanto a nuestros estudiantes, pero también frente a la exigibilidad de nuestros derechos como profesores y profesoras, que cada vez lo vemos como que no hace parte de nosotros como sujetos sociales, ¿no? Como actores de una colectividad. Yo quiero estudiar para cambiar la sociedad. La memoria es supremamente importante para cualquier proceso social y político. Supremamente importante. En la universidad hay muchas maneras de documentarlo. Las paredes es una manera de documentar la memoria del movimiento estudiantil. Sin el arte se hace más difícil. Nosotros podemos movilizarnos, pero si tenemos un componente artístico allí, el impacto es más favorable. Pero no solamente el tema de la lucha social y el movimiento estudiantil, sino el arte. A mí el arte y el programa me enseñó a vivir mucho más feliz, ¿sí? Y el arte es revolucionario también. Entonces creo que todo conjuga. Creo que son un gran número de componentes o causas y razones que hacen que indiscutiblemente no puede ser un programa pasivo. No puede ser. Creo que incluso estaría en contra de la esencia de lo que es el arte. El arte forma todo aquello que no forma ninguna otra disciplina. Sobre todo el programa de artes tiene una potencialidad grandísima para hacer de la movilización un escenario divertido y llamativo para el resto de estudiantes. Porque son importantes, digamos, los programas artísticos y el tema artístico, porque esta comunicación es una comunicación disruptiva que rompe con lo tradicional. Lo que están buscando es otra forma de llegarle a la ciudadanía, más allá del tropel, más allá de la piedra, más allá de confrontar, sino más bien como de convocar. La forma comunicativa o las maneras de comunicación o esas prácticas comunicativas del movimiento estudiantil toman unos elementos artísticos fundamentales donde ha habido una participación también fundamental de la licenciatura en artes. Entonces, ¿cómo estamos de manera desprevenida en las calles y hay una acción artística que irrumpe con lo cotidiano? A diferencia de todos los demás saberes o disciplinas de conocimiento, la clase de artística, la de música, la de teatro, la de danza en la escuela no tiene como propósito que baile, que cante o que toque o que actúe, no. El propósito de esa práctica colectiva en el aula es hacer que seamos mejores personas, que se desarrollen afectos, que la gente se quiera más entre sí, que valore más la vida. ¿Quién es usted? ¡Soy estudiante! No lo escuché. ¡Soy estudiante! Una vez más. ¡Soy estudiante! Soy
sociedad.